Bienvenidos a todos ustedes que están conectados con nosotros. Gracias. Gracias por participar de este estudio bíblico. Y más todavía en este contexto donde estamos en un escenario profético. ¿Y qué es? ¿A qué lo llamo escenario profético? Simplemente llamo o describo lo que dice la palabra de Dios. Profecía es una historia contada por adelantado. Hechos que no sucedieron, pero que van a suceder, contados por el propio Cristo, sus apóstoles y los profetas del Antiguo Testamento. Lo interesante de todo esto es que ellos vivieron en lugares diferentes, en situaciones diferentes, tanto profetas del Antiguo Testamento como el propio Cristo del Nuevo Testamento, y Juan, Ezequiel, Daniel, eran de otro tiempo, estaban separados por más de 600, 700 años, pero no obstante, lo que ellos dijeron concuerdan perfectamente, no hay contradicción. ¿Saben por qué eso? Porque una solamente la que inspiraba. Dios inspiraba a todos esos profetas. Cristo mismo, que descendió, le inspiró a todos los profetas del Antiguo Testamento. El mismo aquí en carne, en humanidad, como hombre, vino a darnos coordenadas, enseñanza, hablándonos de las cosas que irían a suceder en un futuro próximo. Y estamos nosotros después de eso, mire, de lo que dijo Jesús, 2024 años en el planeta Tierra, y estamos en ese escenario donde la historia que se contó de antemano se está gestando, desarrollando las profecías bíblicas. Por eso es importante que usted y yo estemos atentos. Y todos los miércoles hacemos eso, 19:45. Espíritu Santo, gracias por el privilegio que tenemos de hablar de tu palabra, de leer tu palabra y de escuchar tu palabra. Yo aquí me presento delante de mis hermanos como un instrumento, Padre, como un canal para que tu revelación, tu Espíritu Santo me enseñe y nos enseñe y enseñe a nuestros hermanos y amigos que están conectados la palabra de Dios, la revelación del cielo, que podamos entender. Y a mí dame, Señor, palabras, que mi mente bullan tus palabras, tus ideas, y mi lengua sea como la pluma de un buen escribiente, hablando tu palabra, que la gente pueda entender, que yo mismo pueda crecer, dando estas palabras, papá, estas profecías. Yo también quiero comprender y entender aún más, en el nombre de Jesús, y todo elemento de la oscuridad queda atado. Amén. Amén. Muy bien. Saben que estamos en un mundo donde el manual de instrucción, la Biblia, la palabra de Dios, que contiene la sabiduría del tercer cielo, una sabiduría y una inteligencia que el hombre no maneja. Es decir, el hombre que no nace de lo alto, el hombre que no tiene el Espíritu de Dios, el conocimiento de Dios que viene por revelación, no puede entender, porque le parece que es locura. Esta sabiduría, esta inteligencia que hoy vamos a estar desarrollando, que ya se habló en tiempos pasados, y usted va a ver cómo es tan real lo que hoy está ocurriendo y cómo interpretar el mundo en que estamos viviendo nosotros, en términos políticos, en términos económicos, todo este caos, toda esta confusión que hay. ¿Cómo nosotros podemos mirar eso a la luz de la sabiduría eterna? ¿En qué tiempo estamos? ¿Qué es lo que tiene que hacer un cristiano, un hijo de Dios? ¿En qué tiene que centrarse? ¿A qué tiene que estar atento? ¿Qué tiene que mirar para interpretar lo que le pasa al mundo? Se habla de una tercera guerra mundial, y la tercera guerra mundial ya empezó en el marco económico. Los técnicos dicen eso, los entendidos dicen eso, que todo eso que está saliendo de la EU y todos los cargos arancelarios a las empresas, a las industrias que venden a su país o venden a ese territorio, se le va cargando con más impuestos.
Y mire, se va a resentir el mundo, se resiente el mundo. Y usted conoce todo eso. Usted sabe que los medios masivos ya nos están hablando de un colapso económico. Y eso no es algo que va a ocurrir porque sí nomás. No, hay gente que de allá arriba están manejando todo eso. ¿Para qué? Para que eso sirva como un elemento de control. Se está hablando de grandes apagones. Se está hablando que la electricidad, mire, va a haber apagón y cuando no hay electricidad, usted no va a poder prender la luz de su casa. Usted no va a poder enchufar su heladera. Usted no va a poder enchufar su teléfono. Usted no va a poder ir al cajero a quitar plata. Los bancarios, los que están en el banco, no van a poder registrar el movimiento bancario porque no hay electricidad, no hay energía. Y eso va a ser algo provocado. Y como hemos visto en clases pasadas, que la Biblia ya anunció eso, gran oscuridad sobre el planeta Tierra, pero sobre nosotros que le tenemos a Cristo va a resplandecer la luz, va a resplandecer Jehová. Es decir, Cristo viene. Todo este escenario que le estoy planteando ya está profetizado, ya está predicho. Mire, antes se hablaba de un mundo bipolar. Ahora se habla de un mundo, hace poco se está hablando de un mundo bipolar, es decir, dos potencias. Rusia, Estados Unidos. Ahora se habla de un mundo tripolar. Los Estados Unidos, Rusia, China son los que van a controlar el mundo y lo que ya lo están haciendo en términos comerciales, en términos informáticos, en términos de tecnología, etcétera, etcétera. En términos militares, ellos son los que tienen el arsenal y el ejército más poderoso del mundo. Imagínense si los tres se ponen de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer nosotros ante ellos? Y fíjense, la Biblia, la palabra de Dios ya habló de todo eso. Esta cuestión de los Estados Unidos, que apoya a Israel con el tema de Irán, los 6 lugares donde se están fabricando bomba atómica hay en Irán, y eso es para destruir Israel y a sus aliados. Amigos, hermanos, abramos nuestros ojos. Eso es indicación del tiempo del fin que ya estaba escrito en la palabra de Dios. Todo este caos que estamos viendo en el mundo obedece a qué obedece, a ir preparando el camino para que el último gobernador, el último gobierno, la cuarta bestia que nos habla el libro de Daniel, empiece a tomar control del planeta Tierra. Mi apreciado, eso está escrito y va a ocurrir. Y está ocurriendo y está desarrollándose delante de nuestras narices todo lo predicho por los profetas. Por eso, ¿qué hay que hacer? Yo quiero que usted anote esta cita. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21. Miren lo que dice el apóstol Pedro, revelado por Dios Padre para la iglesia de Jesucristo de estos últimos tiempos. ¿Qué dijo? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, ¿qué nos está diciendo ahí Pedro? Que todo lo que está escrito aquí, la palabra profética, la que los profetas del Antiguo Testamento hablaron de estos tiempos, ellos no hablaron por hablar, sino que ellos hablaron por revelación de Dios. Porque aquí abajo está dividido el tiempo, pero allá arriba, en la eternidad, no hay tiempo. Y Dios le reveló a los profetas todo lo que está escrito con respecto a lo que está pasando hoy. Y ellos no escribieron lo que está escrito acá por voluntad propia, sino que los santos hombres de Dios fueron canales de la revelación de Dios. ¿Para qué?
Para que usted y yo tengamos esperanza, para que usted y yo podamos interpretar lo que está pasando al planeta Tierra a la luz del Creador, a la luz del perito arquitecto, a la luz de la segunda venida de Cristo y a la luz de lo que está por ocurrir en breve. Por eso Pedro dice, estén atentos a la palabra profética más segura. Es lo que estamos haciendo todos los miércoles. Estamos atentos a lo que está escrito. Y lo que hoy vamos a tocar, la abominación desoladora. Estamos estamos atentos a esa palabra profética. ¿Qué significa eso? En este contexto geopolítico, geodemocrático, en todos los marcos que hay un gran terremoto. Las naciones están confusas, los mandatarios confusos, los líderes confusos, no saben qué hacer con la deuda. Cada nación está endeudada por allá arriba. Y las 3 naciones más grandes del planeta Tierra son los que más deudas tienen. ¿Y por qué viene la guerra? Históricamente la guerra siempre vino, ¿para qué? Para saquear al que más tiene, porque yo tengo más fuerza. Entonces esos recursos de las naciones van al bolsillo de toda esta superpotencia porque tienen poder militar con el cual pueden subyugar, mis apreciados. Y la palabra profética nos habla que ese va a ser el ambiente que nos indica el final de los tiempos. En ese contexto, la abominación desoladora, lo que escribió el profeta Daniel, mirando el punto de vista profético, él escribió hace aproximadamente 2650 años aproximadamente de nuestro tiempo. Y mire, cómo se está cumpliendo eso que él dijo, la desolación o la abominación desoladora. ¿A qué se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a lo que hoy está pasando en Israel, a todo ese movimiento del templo, que los rabinos o los judíos ortodoxos, mire, ellos están queriendo reconstruir el templo que fue quemado por el general Tito en el año 70, el templo reconstruido por Esdras, el templo de Salomón, que es el centro donde los judíos se reúnen y viene la presencia de Dios en su mente. Entonces, ese templo se está por reconstruir. ¿Por qué? Porque la abominación desoladora que va a ser una persona, todo un engranaje demoníaco espiritual que va a entrar en ese templo, se va a sentar y se va a hacer pasar como Dios. Está escrito. Y el escenario se está preparando. El escenario, mire, podemos llamar el escenario profético que se está cumpliendo lo que el profeta Daniel describió. Por eso que Pedro dice, estén atentos a la palabra profética más segura que brilla como una antorcha, para que el lucero de la mañana, que es Cristo, alumbre sus corazones. Es decir, aquellos que nacieron de lo alto, aquellos que le tienen a Cristo dentro del corazón, van a entender este lenguaje. Aquellos que no le tienen a Cristo dentro de su corazón, Pablo dijo, el hombre natural le parece locura, pero a nosotros no, porque el hombre espiritual conoce y entiende todas las cosas, porque Dios es espíritu y Dios es quien nos cuenta y nos hace entender su palabra. La abominación desoladora. Vamos a ver un poco de historia de esta profecía y su cumplimiento parcial y su cumplimiento pleno. Nos hacemos la primera pregunta: ¿qué es la abominación desoladora? ¿Y dónde aparecen estas frases históricamente y proféticamente hablando? Estén atentos a la palabra profética. Estamos atentos a la palabra profética. Entonces hoy, dentro de todo este marco de caos en todos los contextos, vamos a la palabra profética para entender qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque las tinieblas ya van pasando y la luz verdadera, Cristo, alumbra. Eso está escrito. ¿Para qué? Para que usted y yo nos arrepintamos, para que usted y yo volvamos a la palabra, nos volvamos a Cristo
y usted y yo arreglemos nuestra cuenta con Él, porque Él viene. ¿Qué es la abominación desoladora? ¿Y dónde aparecen estas frases históricamente y proféticamente hablando? Eso vamos a estar viendo con la ayuda de Dios. Número 2. Significado de la palabra abominación y la palabra desoladora, aplicado al pueblo judío históricamente y proféticamente hablando. Son palabras muy fuertes. Abominación. ¿Dónde aparece la palabra abominación? ¿En qué marco? ¿En qué contexto? Aparece en las Sagradas Escrituras, en la sabiduría eterna, en estos 1189 capítulos. ¿En qué marco aparece cuando la palabra abominación desde el punto de vista? Cuando hay actividad demoníaca, cuando hay actividad de brujería, de hechicería, actividad pagana. La palabra abominación entra en el marco también cuando uno sale de lo que es natural, entra el lesbianismo, el homosexualismo, el transvestismo. Todos son alteraciones de lo que Dios ha creado. Y la palabra abominación, lo que a Dios le aborrece, le da vuelta al estómago. Mire, lo que Dios más odia, por así decirlo. La palabra abominación aparece también en el contexto de los pedófilos y de los que violan niños, porque de los niños es el reino de los cielos. Abominación. ¿Y dónde aparece en este contexto que hoy vamos a estudiar la palabra profética? Cuando el anticristo, el diablo, Satanás, todos sus demonios, toda su fuerza demoníaca va a entrar en el templo sagrado, en el lugar santísimo que se está construyendo, el tercer templo, a profanar y a desolar ese lugar, a patear todo lo que es Dios. Significado de la palabra abominación y la palabra desoladora, aplicado al pueblo judío históricamente hablando y proféticamente hablando. Estamos entrando en el tema. 3. Historia del pueblo judío y su templo, que experimentaron la abominación desoladora. Mirando un poco históricamente, cuando el templo de Salomón, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Crónica, habla, cuando Salomón edificó el templo, hermoso, tremendo, una de las maravillas de la arquitectura, de la ingeniería. Y Salomón le presenta a Dios y Dios le dice, mire, yo no habito en templos creados por mano de hombre. El cielo y la tierra es estrado en mi pie y mis pies, el cielo de los cielos no me pueden contener. Pero va a ser un símbolo aquí en el contexto humano de mi presencia. Pero en el momento que ustedes se obedezcan, en el momento que ustedes no hacen lo que yo les digo, es decir, no siguen mis huellas, mis preceptos, mandatos y estatutos, yo me voy a separar. Y ustedes van a caer en cautividad y sus enemigos van a tener fuerza sobre usted. Es lo que pasó. Vino los babilónicos, saquearon, quemaron el templo, robaron todos los utensilios y llevaron y pusieron en el templo pagano, en su templo pagano, todo lo que era de Dios. Eso es lo que pasa, mi apreciado, mirando un poquito que nosotros hoy somos el templo del Espíritu Santo. Dios puso tantos tesoros, Dios puso tantas bendiciones, y por el pecado, por la desobediencia, viene el diablo y nos roba. El segundo templo, construido con Esdras y Nehemías, fue profanado por los griegos. Imagínense, mataron un cerdo en vez de matar una oveja que representa a Cristo, y el cerdo, todo lo opuesto. Es una burla, una profanación, es una blasfemia contra Dios. Y la ley, ¿qué hicieron con la ley? El caldo del cerdo, la carne del cerdo, derramaron sobre todo sobre esa ley. Es decir, despreciaron la palabra de Dios. Eso es una abominación tremenda. Y aquí aprovecho para decirte, por favor, no desprecies la ley de Dios. No tenga en poco la ley de Dios. Estas palabras proféticas que te estamos contando, por favor, acuña tu corazón, porque se va a realizar. No seas como estas personas que abominan las cosas de Dios. ¿Y cómo uno abomina las cosas de Dios? Desechando, no dándole el valor que se merece. Y número 4, estamos en el escenario profético del cumplimiento inminente de esta profecía dicha por el profeta Daniel y el Señor Jesucristo. Yo te puedo decir que sí, porque estoy atento a la palabra profética. Estoy atento a lo que dijeron los apóstoles
en base a lo que dijeron los profetas del Antiguo Testamento y en base a lo que dijo Jesús y en base a lo que Juan revela en el libro de Apocalipsis. Cuando uno está atento, viene la sabiduría del cielo y vos podés interpretar lo que le está pasando al mundo en todos los aspectos y podés decir con toda seguridad, estamos entrando en la recta final, estamos entrando en el tiempo del fin en que el plan de Dios para Israel se va a cumplir, se está cumpliendo. El plan de Dios para la iglesia sí ya está llegando a su fin. Y el plan de Dios para los gentiles, para el mundo, para el impío, también está llegando a su fin. Por eso es importante estar atento a la palabra profética. ¿Para qué? Para que usted y yo hoy tomemos la decisión de agarrarnos de Jesús, porque esto es una palabra eterna que va a ocurrir. Entramos entonces a definir la palabra abominación. Abominación desoladora es una frase bíblica que aparece en el libro de Daniel y en el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. Se refiere a la profanación del templo judío y a la destrucción de Jerusalén. Porque el templo, en el contexto judío, representaba la presencia de Dios, donde el pueblo venía a beber, donde el pueblo venía a llevar la ley de Jehová. Entonces, en ese marco, en ese contexto, el templo judío fue destruido, fue quemado, y eso vemos nosotros mirando desde el punto de vista de la guerra espiritual. Vemos al diablo Satanás usando su agente aquí en la tierra para destruir el templo, destruir esa mentalidad, destruir ese concepto que tenemos que tener nosotros, que el templo para los judíos es la presencia de Dios y el templo hoy somos nosotros. Tenemos que tener la presencia de Dios y lo que quiere hacer el diablo es destruir. Entonces, la palabra abominación, una frase bíblica que aparece en el libro de Daniel y en el Evangelio de Marcos, se refiere a la profanación, como hicieron los babilónicos, como hicieron los griegos y como se va a hacer futuramente en el tercer templo, la profanación y destrucción también de la ciudad de Jerusalén. Históricamente en el libro de Daniel se refiere a los sacrificios paganos que el rey griego Antíoco IV Epífanes impuso en el templo judío. El rey ordenó que los libros sagrados de los judíos fueran rociados con caldo hecho con carne de cerdo. Primer templo judío quemado por Babilonia. Entonces, ahí vemos que esta palabra abominación desoladora, el libro de Daniel históricamente está aplicando a lo que el rey Antíoco IV Epífanes ordenó a sus soldados profanar el templo. Y vemos que el diablo Satanás está detrás de todo eso, profanar el templo y la palabra de Dios, la ley del Señor, hacerlo desaparecer. Y eso es lo que va a pasar futuramente con el tercer templo. Va a ocurrir lo mismo, va a ocurrir lo mismo. Entonces, mis apreciados, estemos atentos a la palabra profética. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos, mire, interpretar lo que le está pasando al mundo y en qué etapa de ese tal estamos. La palabra abominación proviene de la raíz griega delugma, que significa algo repugnante, detestable, blasfémico. Y una referencia, ¿alguien me lee Deuteronomio, por favor? Deuteronomio 18, 9 al 14. Estamos en una clase aprendiendo la palabra abominación. ¿Dónde aparece? ¿En qué contexto aparece? Para darle base bíblica. Deuteronomio 9, 18, 9 al 14. Anote usted. Va a ver. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Abominaciones de aquellas naciones. El mundo entero está bajo el maligno. Aquellas naciones, en el caso de Israel, ahí había sacrificios humanos, ahí había orgías, ahí había templos de prostitución, las profetisas, las diosas de los templos, las matanzas, la inmoralidad sexual, etc. No hagan conforme a eso. Y hoy ese mismo mundo vemos nosotros que se practica la misma cosa. Abominación delante de Dios, todo ese tipo de práctica. Después. Verso 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo
o a su hija por el fuego. ¿Qué pasa en San Juan? Una práctica prohibida por el Señor, hacer pasar por fuego, porque eso no es simplemente destreza al ser humano, tiene su significado espiritual y tiene su contexto pagano, que Dios prohíbe. Ni quien practique adivinación. ¿Qué hace la gente hoy día? Los horóscopos, los diferentes tipos de ciencias adivinatorias, etcétera, etcétera, prohibida por Dios. ¿Y quién está detrás de todo eso? El diablo, Satanás, los demonios de embauque y de engaño. Ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que va a heredar a agoreros y a adivinos. La palabra abominación aparece en un contexto, mire, donde es algo repugnante, detestable, blasfémico, y vacía. Así está el hombre en su mundo interior, su tierra, que es su cuerpo, desordenado y vacío. ¿Vacío por qué? Porque no le tiene a Cristo, no tiene a Dios en su corazón. Entonces puede tener mucho dinero, puede tener mucha fama, muchos bienes, muchos títulos, pero se siente vacío. Así estuvo el mundo, desordenado y vacío. Y el Espíritu de Dios estaba ordenando todo. Devastación. Otro ejemplo, cuando cayó la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, ¿qué pasó? Quedó devastado, despojado la gente, dejado en ruina, desordenado, vacío, en el terreno material y en el terreno espiritual. Imagínense. Entonces, la abominación, lo que Dios más detesta, es meterse con demonios. Esa abominación que es práctica, demoníaca, pagana, que Dios prohíbe, eso deja desolada a la persona, deja vacía a la persona, deja vacía su casa, sin protección de parte de Dios. Y si en la iglesia se practica y hay cultos religiosos que es abominación a Dios, se quema inciensos, se adora a imágenes, se adora a diosesitos hechos por mano de hombre, hay rituales que dicen ser cristianos, pero la iglesia o el edificio, las personas que van ahí, la práctica, el ritual, la liturgia, no es una liturgia donde el Espíritu de Dios se puede mover tranquilamente. Eso se puede ver en la vestimenta, se puede ver en la conducta, se puede ver en todo lo que se hace. Es más bien un show, es más bien algo que le atrae a las personas, pero no está la presencia de Dios. Eso es también abominable y desbasta. ¿Qué es? ¿Por qué desbasta? No está la luz, no está Jesús y deja en ruina el alma. Es una felicidad momentánea, es simplemente un tiempo de estar juntos, pero no hay presencia, no hay transformación de corazón. Eso también es abominación delante de Dios. Seguimos entonces entrando en el tema. Proféticamente, en los evangelios se refiere a los ejércitos que sitiaron Jerusalén y destruyeron el templo. Jesús aplica este pasaje a la próxima destrucción de Jerusalén, que está gestándose en este tiempo. Irán, Rusia, China, mire, los norcoreanos, todo ese mundo del Medio Oriente va a ir en contra de Israel. Y ahí va a estar su templo. Y Jesús ya dijo, mire, va a ser destruido el templo que están construyendo. La ciudad de Jerusalén va a ser destruido en el marco del Armagedón. Y ahí yo voy a aparecer a salvar a mi ciudad, a salvar a mis hijos. Y eso, escúcheme bien lo que le voy a decir. Usted y yo que somos la iglesia de Jesucristo, usted y yo que le hemos entregado nuestro corazón a Jesús, esta profecía, estos hechos no es para nosotros, es para el pueblo de Israel en el contexto del periodo de la gran tribulación. Usted y yo si nos portamos bien, usted y yo si nos agarramos de Cristo, usted y yo que no somos judíos, usted y yo que somos parte de la iglesia de Jesucristo, Jesucristo nos va a quitar de esta tierra maldita y nos va a llevar a los cielos antes que ocurran estos 7 últimos años terribles. Estén atentos a la palabra profética que brilla como una antorcha, porque hay muchas doctrinas al respecto que engañan a las personas,
que hace que la gente quede dormida. Y es más, ni se habla de esto. ¿Saben por qué? Porque no se vende. Haga usted un congreso de escatología y hable usted de arrepentimiento, hable usted que Jesús viene, no va a vender una sola entrada, no va a gastar nadie, porque nadie quiere escuchar, pero haga usted un congreso donde va a venir el músico más grande, la música más grande, etcétera, etcétera, el show más grande, todo va a estar ahí, porque no se habla de arrepentimiento, no se habla que es del bautismo del Espíritu Santo, arrepentirse y volverse al Señor. Y usted sabe lo que estoy hablando. 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 Si usted es Cristo, si usted tiene el Espíritu Santo, usted va a entender lo que estoy queriendo decir. Amén. Salga de Babilonia. Amén. Huya. Y métase con Cristo. Porque la abominación que desola ese espíritu que se va a encarnar del anticristo ya está flotando y operando a través de profetas falsos, ministros falsos de doble vida. Que Dios tenga piedad de todos nosotros. Y discúlpeme si estoy un poco exaltado en mi forma de ser. Estoy procurando con mi carácter de ser un poco más suave. Pero no te pongas nervioso ni tampoco me cortes. ¿Sabe por qué? Porque me estoy predicando a mí mismo. Me estoy predicando a mí mismo. Entonces yo soy serio y severo porque estoy atento a la palabra profética. ¿Saben por qué? El infierno es real. El cielo es real. La condenación es real. Va a haber un tiempo en que van a ocurrir las resurrecciones, unos para vida eterna y otros para confusión y perdición eterna. Eso es real, mi apreciado. Eso es real. Por eso estas clases de todos los miércoles es para que nos despertemos. Y si eso te parece raro, te parece ridículo, bueno, está escrito acá. Está escrito la palabra de Dios, pero tengo que decirte, porque aprovecho para predicarme a mí mismo. La abominación desoladora. Jesús le dice a los habitantes de Jerusalén que huyan a los montes cuando la abominación desoladora llegue al templo. Esta profecía está en desarrollo hoy. Se está por construir el tercer templo. Hay una gran pelea ahí con los musulmanes y los judíos. Mire, se va a construir el templo. ¿Para qué? Para que la abominación desola este hombre llamado el anticristo, el hijo humano de Satanás, el engendro de la maldad, de la blasfemia, de lo más sucio y lo más perverso del infierno, se va a encarnar, se va a llamar el anticristo, el hijo humano de Satanás, y ahí se va a sentar en ese templo y va a ser adorado como Dios. Ese es su propósito. Mi apreciado, en ese escenario estamos nosotros. En Mateo 24, 15 al 28, Jesús le dice a todas las personas que viven en Jerusalén que huyan hacia la montaña cuando la abominación que traerá desolación llegue al lugar santo en el templo. Ese momento será un momento terrible, especialmente para aquellos que sean particularmente vulnerables. Históricamente se cumplió la profecía en el año 70, proféticamente se cumplirá en breve en nuestra generación. Miren, la abominación desoladora. En el año 70, históricamente hablando, ocurrió eso. Los romanos invadieron el templo, quemaron el templo, robaron el templo, etcétera, etcétera. Hubo una desolación. Ya la profecía dicha por Daniel se cumplió. No solamente en el marco de los griegos con los macabeos, cuando Antíoco Epífanes mató a la cerda e hizo un sacrificio en el templo, sino también cuando los romanos vinieron a quemar el templo, ese templo que hoy está en disputa para ser construido. Hubo una desolación y Jesús advierte, dice, esto pasó, pero también la profecía tiene un cumplimiento pleno y parcial. Parcialmente ocurrió en el año 70 y pleno va a ocurrir en este tiempo. Es lo que Jesús estaba advirtiéndole al pueblo judío, porque nosotros por la gracia y la misericordia de Dios no fuimos puestos para ira, sino fuimos puestos para salvación. Agarrémonos de Jesús, métase eso en la cabeza.
¿Qué significa la abominación desoladora en Marcos 13:14? El profeta predice este evento en Daniel 9:27, Daniel 11:31 y 12:11. Miren lo que dice aquí Daniel 9:27. Y por otra semana, está hablando del contexto de la gran tribulación. Porque Daniel tiene dos secciones. Del capítulo 1 al capítulo 7 habla de Babilonia, habla históricamente de lo que pasa. Del 8 al 12 habla del pueblo de Israel, lo que futuramente le va a pasar. Futuramente le va a pasar. Y aquí está hablando Daniel, ya en el capítulo 9, lo que le va a pasar a su pueblo, en el tiempo del fin. Y por eso se va a profanar el templo, se va a profanar todo lo que se hace, todo ese ritual. Mire, ya vamos a estar en el marco del periodo de la gran tribulación, donde la maldad, el engaño va a estar al pie del día. Daniel 11:31. Y se levantarán. Esto es para los judíos. Seguimos. El significado de la palabra abominación y desolación que Daniel nos cuenta. Daniel 12:11 dice: desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Si usted va al contexto, va a ver que en la oración de Daniel, vemos nosotros en el capítulo 10 de Daniel, vemos nosotros que ahí Dios le revela las 70 semanas. Y el último periodo de 7 años, que es el periodo de la gran tribulación, la primera mitad, y en la segunda mitad, ahí va a aparecer el anticristo, ahí va a aparecer la abominación desoladora, el devastador, el hijo humano de Satanás, que se va a hacer pasar por Dios. Se va a hacer pasar por Dios, y eso va a ser en la segunda semana, en los 3 años y medio últimos del plan de Dios, del pueblo de la tierra. La iglesia, ya estamos allá arriba, y en la última intentona de Dios de salvar a los hombres de la condenación. Imagínense el amor de Dios para con nosotros. ¿Cuál es la clave divina para saber el tiempo del cumplimiento de esta profecía? La desolación, la desolación abominable. Ya sabemos quién es. ¿Dónde se encuentra eso? Históricamente hablando, ¿qué es lo que pasó? La devastación que hicieron el paganismo, las doctrinas, las prácticas en el mismo templo de Dios. Eso se va a replicar en el tercer templo judío. Toda esa maldad, todas esas prácticas paganas se va a encarnar en el anticristo con el falso profeta, que va a ser a veces el anticristo, y el anticristo va a ser el propio Cristo, y Satanás, el dragón rojo de 7 cabezas y 10 cuernos, es el propio Satanás que va a estar empujando todo eso. ¿Cuándo va a ocurrir todo eso? Acuérdense lo que le dije, Daniel tiene 2 secciones: la parte histórica, capítulo 1 al capítulo 7, que habla de Babilonia, el sueño del rey, etcétera, etcétera, y a partir del capítulo 8 al 12 habla del tiempo del fin, de lo que va a ocurrir en tiempo del fin, que Daniel no entendía en su época. ¿Y qué le dice Dios? Mira lo que dice acá. Daniel 8:16, por favor, anote, y 17. Y oí una voz del hombre entre las riberas de Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a Daniel esta visión, porque Daniel no sabía qué es lo que pasaba. Y mire, es fidedigno esto, porque es Dios revelándonos. Gabriel enseña a este hombre la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin, no es para tu tiempo, es decir, para esos 2650 años atrás, no es para ese tiempo, es para este tiempo, el tiempo donde el pastor Juan Guarín va a estar predicando ahí en Paraguay, desde San Lorenzo al mundo entero. Es para ese tiempo. El mundo va a estar como está hoy, como él lo describió. Entiende por la visión. Es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo,
caí dormido en tierra, sobre mi rostro, y me tocó y me hizo estar en pie. ¿Cuál es la clave divina para saber el tiempo del cumplimiento de esta profecía? Hoy. Tiempo al fin. ¿Por qué se habla de un colapso económico? ¿Por qué se habla del reseteo? ¿Por qué se habla del globalismo? ¿Por qué la Agenda 2030, 2040 ahora? ¿Por qué se habla de un solo gobierno? ¿Por qué se habla de la militarización de Europa? Este asunto y en este contexto se está edificando el templo judío que hacía hace 2000 años, que después que en el año 70 el general Tito lo quemó, hoy se está reconstruyendo. A veces hablamos los ojos, tiempo del fin. ¿Qué más dice la palabra de Daniel 12:4? Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Léeme, por ejemplo, por favor, Daniel 12:8 y 9. Daniel 12:8 y 9. Pero usted puede leer todo el capítulo 12. El tiempo en que muchos se van a despertar del polvo. Uno van a resucitar para la palabra de Dios. ¿Qué dice de eso? Daniel 12:8 y 9. Y le dio la revelación el ángel de lo que iba a pasar en el tiempo del fin. Entonces Daniel le dijo, Dios le dijo, sella porque no es para tu tiempo. A Juan en la isla de Patmos, en el libro de Apocalipsis, en los 22 capítulos, el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que le reveló a Daniel el tiempo del fin, amplía todo ese cuadro del Apocalipsis. Pero en el Apocalipsis, 650 años después, entre Daniel y Juan, en la isla de Patmos, mire, y 2024 años de Juan a nuestros días. De Juan a nuestros días. ¿Sabe qué es lo que le dijo Dios a Juan? A Daniel le dijo sella. Y a Juan le dijo que todos sepan, abrí, porque esta profecía se va a cumplir. Se va a cumplir. Es decir, que todos los 1189 capítulos de la Biblia, las 7 secciones que tiene la palabra de Dios, los 31.175 versículos que tiene la Biblia, que es pura revelación de Dios, que empieza en Génesis y culmina en el Apocalipsis. Mi apreciado, a Juan, Dios le dio la revelación de los últimos tiempos que va a pasarle al planeta Tierra. En armonía con los profetas del Antiguo Testamento, Ezequiel, Malaquías, Daniel, etc. Moisés, David, en armonía en lo que dijo Cristo y en lo que dijo Pablo. El libro de Apocalipsis simplemente es la síntesis, la condensación de las cosas que están ocurriendo y las que van a ocurrir en breve. La pregunta es esta. ¿Estamos en el escenario profético? Claro que sí. Del cumplimiento inminente de esta profecía dicha por el Señor Jesucristo. ¿Qué debemos hacer en 18? Y Jesucristo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego todos nosotros los que estamos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y estaremos con el Señor eternamente y para siempre. Le recibiremos en los aires. Eso está escrito, eso va a pasar. Y terminamos con esta cita. La hermana me ve, 2 de Pedro 3, 9 al 14. Y después de 17 al 18. Escuche, usted que está conectado con nosotros, abra su Biblia. 2 de Pedro 3, 9 al 14. ¿Qué dice? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas,
¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Versículos 17 y 18. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén y amén. Estamos en el escenario profético del cumplimiento inminente de la profecía dicha por el profeta Daniel, la abominación desoladora, y rubricada por el Señor Jesús. ¿Qué debemos hacer al tener esta información del cielo? Número 1, arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Dios de todo corazón. 2, comprometernos con la causa de Dios, predicando el evangelio y haciendo discípulos. Y 3, estar preparados para recibir a Jesús en los aires, la abominación desoladora. Gracias por estar conectados con nosotros. Pero antes de irme, quiero hacer una oración de arrepentimiento. Y número 2, una oración de bendición sobre tu vida. Si no le tenés a Cristo dentro de tu corazón y escuchaste esta palabra, o querés enviarle el link, la línea a otros amigos tuyos que ellos escuchen esta palabra, yo te ruego que te arrepientas y le entregues tu corazón a Jesús. Humildemente le digas: Señor, perdóname, límpiame, y te recibo, Jesús, dentro de mi corazón. Confieso que soy un pecador. Confieso, Señor, que estoy lejos de ti, que no te he buscado. Y te ruego, Señor, que me perdones. Y Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén. Usted que hizo por la primera vez esta oración, búsquese una iglesia. Nosotros estamos para servirle. Estamos aquí en San Lorenzo con todo el corazón. Ahí en el Facebook, en mi Facebook, en mi Instagram, usted puede ver la dirección. Con todo gusto, nosotros vamos a estar sirviéndote, explicándote de todo esto. Y ahora quiero orar si tienes alguna necesidad de salud, alguna necesidad económica, familiar, matrimonial, etcétera. Padre, estos hijos tuyos que han estado conectados, esta audiencia, estos hijos tuyos, te ruego que tú extiendas tu mano de poder, y si hay alguno que está enfermo, sánalos. Muestra tu poder y confirma tu palabra. Si hay algún problema en su área económica, área familiar, matrimonial, sino que se arreglen. Que tu Espíritu Santo sea sobre ellos. Que Jehová te guarde, que Jehová alce su rostro sobre ti, su mirada no se aparte de ti, tenga de ti misericordia, y ponga su paz, su shalom sobre tu vida, sobre tu hogar. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta el próximo miércoles, 19:45 horas, si Jesús no viene esta noche. Shalom.